¿Ven ahí? Sí. Regulación de funciones corporales y homeostasis. ¿Ya? ¿Qué implica la homeostasis? Es mantener el medio interno que se encuentra en el cuerpo humano en niveles estables o niveles acotados, ¿ya? Con respecto al medio externo. Entonces, sobre todo en la temperatura. ¿Ya? Acá sale una comparación entre la variación de temperatura durante un día. Este es un día invernal, como ahora, por ejemplo. Ya que a las 8 de la mañana acá hubo 6 grados, pareció lo que hubo hoy día. 4 grados a esa hora. ¿Ya? Y cómo varía la temperatura durante el día, y sin embargo la temperatura corporal se mantiene estable en 36 grados. ¿Ya? ¿Cómo ocurre eso? Ya mediante un equilibrio entre los líquidos que están dentro del cuerpo. Ya hay una gran variedad de respuestas fisiológicas. Bueno, acá se ve el transporte de CO2, ya con respecto al plasma sanguíneo. Ya el CO2 se transporta por la hemoglobina principalmente, pero también se transporta como bicarbonato de sodio, porque el CO2 tiene una gran solubilidad en el agua, y ahí se transforma así. Y este problema también aporta, bueno, tiene un problema, pero la gran cantidad de CO2 acumulado puede derivar en acidosis, ¿ya? Porque se transforma el bicarbonato en ácido carbónico cuando está muy concentrado, y eso baja el pH del flujo sanguíneo y baja por lo tanto la capacidad de funcionamiento de varias proteínas. ¿Ya? Después, bueno, lo que son los líquidos internos. Recuerden que voy a hacer entrar este canal. Recuerden que el medio interno posee diversos líquidos. Esos líquidos son el líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido extracelular está compuesto por líquido intersticial o líquido intercelular, el líquido sanguíneo, el líquido linfático. ¿Ya? Y el líquido intracelular está compuesto por, obviamente, el citoplasma. ¿Ya? El líquido intracelular es el que está en mayor porcentaje, ¿ya? Alrededor del 60% del peso corporal. Perdón, el 2/3 del peso, el 60% del peso corporal, ¿ya? Y en este celular el tercio restante, ¿ya? Acá, bueno, si se acuerdan, este esquema que muestra cómo se mantiene el líquido intersticial por las diferencias de presiones. Acá PS es igual a la presión sanguínea, la presión osmótica, ¿ya? Presión osmótica dada principalmente por la presencia de proteínas plasmáticas y en alguna medida la sal, ¿ya? En esta medición, bueno, acá se ve la arteriola cuando pasa los capilares y después la venola. Las arteriolas son las que llevan la mayor presión sanguínea,
Ya las vénulas casi no tienen presión sanguínea, es muy poca. Bueno, acá cuando llega al capilar, esta diferencia de presiones, presión sanguínea y presión osmótica, ya genera una presión neta de 15 milímetros de mercurio. Y esta presión neta, acá en el capilar, permite que el líquido salga. ¿Ya? El agua sale del endotelio, ¿cierto? que recubre a los capilares. Y al salir el agua sale con nutrientes, principalmente los nutrientes que llevan la arteriola, que son agua, oxígeno, glucosa, aminoácidos. ¿Ya? Y este líquido intersticial es el que se encuentra en contacto con las demás células, con los demás tejidos del cuerpo humano, ¿ya? Y pasa estos nutrientes a estas células. Estas células también producen metabolitos, como el amoníaco, el CO2, y esto, como está a mayor concentración, en los capilares que van a la vérula, ¿cierto? Ingresan. ¿Por qué ingresan? Porque la presión sanguínea es muy baja, ya de 10 milímetros de mercurio, versus la presión osmótica. Y esto hace que la presión neta entre, ¿ya? La presión neta acá se hace negativa. Al ser negativa, el agua entra a los capilares, ¿ya? Y forma el líquido de la vérula, y al entrar ingresa con los metabolitos, ¿ya? Y así se mantiene constantemente una presión de agua de 15 milímetros de mercurio. Ese es el líquido intersticial. Entra en 15, sale 15. ¿Ya? Y por ejemplo, y bueno, hay varias, aunque sea la actividad 3, varios detalles, ¿cierto?, que pueden causar, o eventos que pueden causar una diferencia entre estas presiones, entre estas presiones netas, ya lo que puede causar una disminución o aumento del líquido intersticial. Por ejemplo, acá, un exceso de sal. ¿Qué hace el exceso de sal? ¿Genera qué cosa? Retención de líquidos. Muy bien. ¿Y retención de líquidos qué significa a nivel del líquido intersticial? La célula se hincha. El tejido se hincha, ¿cierto? ¿Ya? ¿Pero por qué se hincha el tejido? Porque acá, para anotar, es este gato. Ya, a ver. Acá, por ejemplo, la presión sanguínea, usted me dice que con la sal, ¿qué hace? La sal, recuerden que arrastra agua, ¿cierto? Al arrastrar agua, significa que aumenta el volumen de la sangre en los vasos sanguíneos. Y esto genera una presión sanguínea, pongámosle un número de 50, ¿ya? Milímetros de mercurio. La presión osmótica varía. No, porque tenemos la misma cantidad de proteínas, no estamos variando las proteínas, por lo tanto esto es equivalente a lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, la presión neta, ¿ya?, sería equivalente a ¿cuánto? ¿Un valor? 25, por ejemplo, ¿cierto? O sea, ingresa 25 milímetros de mercurio de agua en presión. ¿Ya? Pero ¿qué pasa a este lado? La presión sanguínea, ¿cómo es? Igual. ¿Por qué? Porque hay un cuello de botella, ¿cierto?, que se genera dentro de la vérula,
Por lo tanto, va ingresando de a poco los eritrocitos, porque no tienen presión. Entran como empujándose. Y tiene una presión mínima de 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y la presión osmótica se mantiene, ¿cierto?, en su rango de 25 milímetros de mercurio. Y esto me da una presión neta de menos 15, muy bien. ¿Ya? Y entonces acá, ¿qué pasa? Esta diferencia, entra más agua a los líquidos intersticiales de lo que sale. ¿Ya? Acá se mantiene un valor de 10 milímetros de mercurio, exagerando, ¿cierto? No es tanto. ¿Ya? Pero eso genera que se hinchen los tejidos. Y eso es la retención de agua. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Lo mismo pasa acá con la falta de proteínas plasmáticas, el B. Falta de proteínas plasmáticas, acá disminuye la presión, y al disminuir la presión, aumenta el líquido que sale. ¿Ya? Probamos eso. Acá sería entonces, en el segundo caso, la presión sanguínea equivalente a los 40, ¿cierto? Se mantiene. La presión osmótica cambia, por ejemplo, en vez de 25 a 20, porque hay falta de proteína plasmática. Por lo tanto, la presión neta equivalente a 20 milímetros de mercurio, ¿cierto? Y al otro lado, la presión sanguínea se mantiene en el rango de los 10 milímetros de mercurio. La presión osmótica, habíamos dicho que era menor, ¿cierto? 20. Por lo tanto, la presión sanguínea neta va a ser equivalente a menos 10, ¿cierto? Por lo tanto, acá también entra más agua de la que sale. Por lo tanto, también hay edema, ¿cierto? O se hinchan los tejidos. ¿Ya? Y los glóbulos rojos, acá disminuye, ¿cierto? Ahora ahí. Si hay menos glóbulos rojos, va a haber menos presión sanguínea. Pongamos 30. Presión osmótica, los 25. Y la presión neta me quedaría en 5, ¿cierto? Acá la presión sanguínea siempre es menor. Presión osmótica y la presión neta va a ser igual a menos 15. En este caso se va sacando agua del medio intersticial, por lo tanto se va deshidratando. ¿Bueno? ¿Sí o no? Creo. ¿Se entiende, no? ¿Eso es lo que digo? Sí, dicho se entiende. Sí. Ya. Sigamos entonces. Bueno, acá sale como la homeostasis se mantiene un sistema de control similar al del sistema nervioso, ¿cierto? En el que es necesario un estímulo captado por un receptor que llega al centro integrador y
y luego ahí está la respuesta como el efector. El balance del volumen hídrico. Ya el volumen, la mantención del volumen interno, del medio interno, ya se genera por este balance. Hay ganancias y pérdidas de agua. ¿Ya? ¿Cómo los animales ganan agua? Bebiendo líquidos, ¿ya? E ingiriendo alimentos que contienen agua. Por ejemplo, fruta, ya que tienen mucha agua. También por proceso oxidativo. En el caso de la glucosa, 1 gramo de glucosa aporta 0,6 gramos de agua, 1 gramo de proteína aporta 0,3 gramos de agua, y 1 gramo de grasa aporta 1,1 gramos de agua. ¿Ya? En promedio se debe beber 2,3 litros de agua. ¿Ya? Eso es lo que se bebe. Y hay ganancia neta por los alimentos de 200 mililitros de agua. Bueno, y se pierde agua a través de los pulmones, mediante exhalación de aire húmedo, por las heces fecales también, por la piel, tanto la transpiración como la evaporación o perspiración, y por excreción de orina. Ya, acá, según la tablita, ¿cierto? Cómo funciona la temperatura normal en el clima caluroso y tras ejercicio intenso prolongado. La respiración, el clima caluroso es menor, su pérdida de agua, ¿por qué? Porque trata de respirar menos. Ya el cuerpo manda a tener el mínimo de ejercicio para así respirar menos. Bueno, en el ejercicio se respira más, por lo tanto se bota más volumen. En la orina, si se dan cuenta, disminuye tras ejercicio intenso. La piel se mantiene constante porque la evaporación va a ser siempre, no varía. En cambio, la transpiración sí varía porque se pierde gran cantidad de agua y las heces fecales no tiene gran variedad. ¿Qué indica esto? Que el órgano que regula el volumen hídrico es el riñón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras en el ejercicio intenso prolongado se pierde gran cantidad de agua debido a la adaptación al clima, ¿qué hace el riñón? Trata de compensar esa pérdida de agua quitando agua a la orina. Por lo tanto, excreta menos orina. Bueno, ahí sale todo, cómo se mantiene el líquido intracelular, ¿cierto? La combinación entre el plasma intersticio y el líquido intracelular mediante las presiones mantenidas principalmente por la sales acá, en el caso del líquido intracelular. Ya, bueno, acá también sale lo que es la deshidratación, ya es sudor humano. Bueno, nosotros tenemos la facultad de que nuestro sudor contiene sal, ya más sal de lo que los demás animales. Ya los animales también sudan, pero en menor cantidad. Y este sudor, cuando es profuso, se pierde una gran cantidad de sal. Por lo tanto, nosotros necesitamos recuperar esa sal perdida por la sudoración. Eso que decía la otra vez acerca de la intoxicación hídrica. ¿Ya? Cuando alguien que suda mucho y recupera el agua perdida solamente tomando agua, no tomando agua con sal, por ejemplo. Si solamente toma agua, diluye el líquido intracelular, intersticial, y eso hace que el líquido intracelular se hinche, ya, debido a esta dilución, ya, porque se vuelve más concentrado dentro de sales y eso hace que las células puedan explotar por plasmólisis, ya, y esto genera intoxicación hídrica.
que produce desorientación, convulsión, un coma, e incluso se puede llegar a morir solo tomando agua. Ya, esto ocurre con eso. Ya cuando las células están expuestas a agua destilada, o sea, a una gran concentración de agua con respecto a la sal, ya, concentración hipotónica, ¿qué les pasa a las células? Revienta por plasmólisis, lo que le pasaría con una intoxicación hídrica. Pero en cambio, si hay mucha sal en el medio externo, un medio hipertónico, las células tienden a perder el agua, ya porque la sal no entra, y esto causa la crenación. Bueno, se ven distintos electrolitos en concentraciones de los fluidos extracelulares y los intracelulares. ¿Ya? El medio intracelular, este es el medio extracelular. Se encuentra la concentración de sales es mayor dentro de la célula que fuera. ¿Ya? Esto hace que el agua entre a la célula y no salga de ella. Entonces, ¿por qué razón, si entra siempre agua a la célula no revienta? ¿Por qué creen? ¿Ya? ¿Algunos saben? No sé, teacher. Eso lo dije el año pasado. Es debido a esto. Si se dan cuenta acá, tenemos puro electrolito, ¿ya? Moléculas acá basadas en átomos principalmente, cuyo peso molecular, ¿cuánto sería este peso molecular? Bajísimo, ¿ya? Unos 100 pesos moleculares, bueno, un poco más el ácido fosfórico, ¿ya? Pero acá, esto de acá, que es la proteína, tiene un peso molecular gigantesco en comparación a los demás. Y las proteínas tienen aminoácidos, y los aminoácidos tienen grupos carboxilo y grupos amino. ¿Ya? Dos grupos que generan puentes de hidrógeno. ¿Ya? Se encuentran solubles en agua, bueno, eso lo hace soluble en agua, por lo tanto, entran en contacto con el agua, con mucha agua. Entonces, el agua que tiende a ingresar a la célula no hace que reviente. ¿Por qué? Porque las proteínas son como esponjas de agua. ¿Ya? Absorben el agua, la asimilan en su cuerpo, lo que permite que el agua que ingresa no cause una destrucción dentro de la célula. ¿Ya? Por eso no revientan la célula, a pesar de la diferencia de concentración de sal. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno, acá tenemos la función renal, ¿cierto? Un experimento de cómo el consumo de agua, si uno consume una cantidad de 500 litros de agua, se eliminan esos 500 litros. ¿Ya? ¿Para qué? Para mantener el balance hídrico. Al igual que la sal. Si uno consume sales, el cuerpo elimina esa sal en exceso a través de la orina. ¿Ya? Bueno, está el riñón, compuesto por una zona cortical, la corteza, y una zona medular. Ya, la médula contiene los cálices renales, la pelvis renal, ya, por la que sale el uréter. Ya, el uréter sale un uréter por cada riñón que llegan a la vejiga, y de la vejiga sale una uretra de la que sale la orina. Ya. Y en esta zona medular y cortical, la zona cortical corresponde principalmente a las zonas vascular del nefrón, ¿ya? Y la zona medular corresponde a la zona tubular. ¿Ya?
Recuerden que el nefrón es la unidad básica, anatómica y fisiológica y funcional del riñón, y contiene estas dos zonas, vascular y tubular. La vascular son las arteriolas aferente, glomérulo Malpighi, capilares peritubulares. Y la tubular es la cápsula de Bowman, el túbulos contorneados proximal distal y el asa de Henle. Y acá falta el túbulo colector. El que no está directamente relacionado con el nefrón, pero igual se conecta. Bueno, acá está el nefrón, ¿cierto? La arteriola eferente, glomérulo Malpighi, arteriola eferente. Lo tengo ahí. ¿Ya? Y acá son las tres funciones principales del nefrón. ¿Cuáles son las tres funciones? La primera es la filtración glomerular, que ocurre acá, en la cápsula de Bowman, con el glomérulo Malpighi. Ya, acá la arteriola aferente, acá está mal, esa aferente lleva la sangre, ¿cierto?, hasta el capilar, no un capilar. ¿Por qué? Porque un capilar conecta arteriola con vérula. Esto se parece a un capilar, pero se llama glomérulo Malpighi. ¿Por qué? Porque conecta arteriola con arteriola. Acá se produce la filtración, acá sale el agua del vaso sanguíneo e ingresa a la cápsula de Bowman. Como sale agua, acá no pueden salir moléculas muy grandes, como por ejemplo proteínas y glóbulos rojos, pero sí salen nutrientes, pequeños nutrientes como glucosa, aminoácidos, y salen minerales. Acá, en la túbulo contorneado proximal, ocurre la reabsorción de glucosa y aminoácidos. La reabsorción ocurre, se dan cuenta, a todo nivel del nefrón, pero principalmente en el túbulo proximal, donde se reabsorben estos nutrientes, principalmente glucosa, que sale del filtrado en la cápsula de Bowman. Se reabsorbe el sodio, acá se reabsorbe agua a nivel de túbulo distal, pero el agua se reabsorbe principalmente acá, en el túbulo colector, mediante hormonas, la ADH. Y acá se le como el amoníaco se secreta acá en el túbulo proximal, también en el túbulo distal, y otras sustancias, como por ejemplo creatinina, ácido úrico, urea. Ya se secreta para expulsar estos metabolitos. Ya. Entonces acá los tres procesos son filtración, reabsorción y secreción. ¿Para qué? Para tener finalmente la orina que sale mediante la excreción. Bueno, se ve la cantidad de sustancias, ¿cierto? Ya la orina. Entonces, como medición de la orina, es para ver ciertos parámetros si funciona bien el sistema. Bueno, acá se ve como la regulación de regulación hormonal, del balance hídrico. Esto por la vía de la ADH. También está la vía de la aldosterona. ¿Ya? La ADH, ¿cómo actúa? Cuando uno consume mucha agua, ¿cierto? Esto va a vasoreceptores que se encuentran en el callado aórtico, ¿cierto?, en vaso sanguíneo. Esto avisa al hipotálamo, en que secreta la ADH. Si uno consume agua, la ADH se inhibe. ¿Por qué? Porque la ADH reabsorbe el agua de la orina. Y si uno ingiere mucha agua, el filtrado acá va a ser muy grande y el agua que se elimina va a ser también
proporcional al consumo de agua. Y la DH acá se inhibe para no reabsorber el agua de la orina y que se expulse. Por lo tanto, acá se genera orina hipotónica, o sea, con baja concentración de sangre. Pero al contrario, si uno tiene poca consumo, ingestión de agua, ¿cierto?, o pérdida de agua mediante la hemorragia o beber alcohol, ya se pierde agua del medio interno. Entonces, ¿qué hace? Los vasoreceptores bombardean al cerebro para la producción de ADH, la ADH se secreta, esta actúa a nivel del tubo colector y se reabsorbe el agua de la orina, porque no hay dónde sacar agua en el cuerpo humano, a menos que se ingiera. Bueno, también se van a señalar acá a la mucosa para que se reseque y cause una sed intensa. La otra regulación es mediante la aldosterona. ¿Ya? Esta regulación está basada principalmente cuando hay baja presión sanguínea. La baja presión sanguínea, ya dada también pues, por la hemorragia, genera una cosa me olvidaba, tengo que sacar el tiempo. Acá, en la cápsula de Bowman, en el glomérulo de Malpighi, hay un aparato acá que se encuentra en esta zona de acá, entre la arteriola, que se llama aparato yuxtaglomerular. ¿Ya? Ese aparato yuxtaglomerular secreta una hormona llamada renina. ¿Ya? ¿Qué tiene importancia ahora? ¿Ya? Cuando hay baja presión sanguínea, ¿ya?, nervios, ¿cierto?, que actúan sobre podocitos. Bueno, acá también en la arteriola se encuentran unas estructuras contráctiles, estructuras celulares, se llaman podocitos, los que se apretan. ¿Ya? ¿Apretan para qué? Para que haya poca filtración. Porque como hay poca cantidad de agua, no se puede filtrar mucha agua hacia el nefrón, por lo tanto esto se aprieta para bajar la presión sanguínea que pasa por acá por el glomérulo. ¿Ya? Esta vasoconstricción genera que el aparato yuxtaglomerular produzca renina. Esta renina viaja por la vía sanguínea hasta por el hígado, ¿ya?, interacciona con la globina. Esta genera el angiotensina 1, que genera la angiotensina 2 finalmente, se convierte, y esta actúa en dos zonas. ¿Ya? En la zona adrenal, ¿ya?, en la corteza suprarrenal, produce la aldosterona y también produce la vasoconstricción de los vasos sanguíneos. La aldosterona, ¿qué hace? Aumenta la reabsorción de sodio, y el sodio tiene la facultad de arrastrar agua. Al reabsorberse el sodio, se reabsorbe agua a la vez de la orina, en este caso en el túbulo distal, y esto aumenta el agua en el vaso sanguíneo y esto aumenta la presión sanguínea. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar hasta acá. Voy a pasar a la lista rápidamente. Zúñiga Matías, Araneda, Parra, Mondaca, Martínez, Santander, Yajao, Lu,